En el Congreso está todo lo que es, están el Senado y la Cámara de Representantes, y está la judicial, que están todos los entes judiciales, que está desde la Corte Suprema de Justicia, que ahorita la han estado escuchando harto hablar, está la Fiscalía General de la Nación, y pues todos los que hacen cumplir las leyes. Entonces, ¿quiénes son? El Ejecutivo, que en el Ejecutivo están todos los que gobiernan, todos los que administran lo de que es el país y las ciudades y los departamentos, ¿sí? En el Legislativo, que están todos los que hacen las leyes, los que promueven las leyes para el gobierno, ¿sí? Y en el Judicial, los que hacen cumplir esas leyes, o sea, los que hacen que esas leyes se cumplan, ¿sí? Y desde el comienzo, desde este momento en que se llamó República de la Nueva Granada en 1831, entonces teníamos una nueva constitución. Cuando estuvo la Gran Colombia, hubo una constitución. Al hacerse República de la Nueva Granada, hicieron otra constitución. Y en esa constitución, ¿qué se dice? Bueno, el país ya no se va a llamar la Gran Colombia, se va a llamar República de la Nueva Granada. Y aparte de decir que se va a llamar República de la Nueva Granada, entonces también dicen que el país va a tener otras normas, otras leyes y otra organización. Entonces, se fijó el periodo presidencial en 4 años, entonces que cada presidente iba a durar solo 4 años en el poder, ¿cierto? Y eso fue en la Constitución de 1832, ¿no? Y el primer presidente en asumir fue Francisco de Paula Santander, porque acuérdense que Bolívar se fue y entonces a él lo sacaron, en fin, porque él también ya tenía unas ideas que ella quería quedarse ahí en el poder todo el tiempo. Entonces no, dijeron que no, que tocaba que fueran que el presidente no se podía quedar en el poder de por vida, o sea, vitalicio. Entonces ahí empezaron los problemas, Bolívar se fue, se desunió la Gran Colombia y quedó Francisco de Paula Santander en Colombia como el primer presidente de la Nueva Granada. Entonces, en esa constitución se dijo que el periodo del presidente iba a ser de 4 años, se restablecieron los poderes públicos, como les estaba diciendo, ejecutivo, legislativo y judicial, y se concedió el voto a los hombres mayores de 21 años que tenían propiedades y sabían leer y escribir. ¡Ojo! Porque ahí eran solo los mayores de 21 años que tenían propiedades, o sea, que tenían platica, y que sabían leer y escribir, o sea, que habían estudiado. O sea, que los pobres, los analfabetas, o sea, los que no sabían leer ni escribir, los campesinos, los negros, no podían votar. Solo podían votar las personas de dinero, las personas que tenían algo de modos, ¿sí? Entonces miren que ahí es donde se empiezan a ver las diferencias en nuestro país y en donde se empiezan a ver los primeros problemas de nuestro país. Entonces ahí es donde empiezan las guerras internas, porque hay una cosa que haya una guerra externa, que haya una guerra con otro país, y otra cosa es que sea una guerra interna que es dentro del país, que es la que hemos vivido. Miren desde cuándo. Desde ese momento estamos viviendo la guerra. Entonces, ahí se llamaba la guerra de los supremos. ¿Por qué se llamaba la guerra de los supremos? No era que fueran super saiyajines ni nada de esas cosas, no era que fuera ahí Goku y Vegeta y que estaban y se formaron los poderes y todo eso, no era nada de eso. Esa no era la guerra de los supremos. La guerra de los supremos era que habían unos líderes que habían tomado el liderazgo de un bando y del otro. En un bando, ¿quiénes estaban? Todos los que apoyaban la religión católica, ¿sí? Y que decían que la religión católica no se tenía que separar del poder, que ellos tenían que seguir manejando la educación, tenían que seguir haciendo las cosas de la educación y que tenían el poder también en el Estado. Y los otros decían que no, que ese poder se lo tenían que quitar a la iglesia, ¿cierto? Y entonces que la iglesia de la educación debía estar a cargo de personas comunes y corrientes y que definitivamente la iglesia tenía que estar muy separada del poder. En ese momento, esa guerra de los supremos era más como una guerra santa, o sea, digámoslo así. Se puede decir que era una guerra
entre los que apoyaban la religión y los que no apoyaban la religión, pero no la religión como tal, sino que apoyaban que la religión estuviera así lejitos de los gobernantes y otros que apoyaban que la religión estuviera al lado de los gobernantes. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban viviendo muchas tendencias en Europa y una de esas era que las personas ya estaban empezando a tener otras ideas diferentes a la de la religión católica. Entonces ya la religión católica no era la religión universal, sino que habían otras religiones, habían otras formas de pensar, habían personas que no creían. Entonces, digamos que era una cuestión de justicia, era simplemente saber que, es como decir ahorita, yo sé que dentro de ustedes, niños, hay niños que son testigos de Jehová, otros que son de los mormones, otros que son evangélicos, hay unos que somos católicos, pero en ese momento, si nosotros estuviéramos viviendo en la guerra de los supremos, los católicos eran los buenos y los que estaban en las otras religiones eran los malos, ¿sí? Y precisamente esas personas que estaban en las otras, que tenían otro pensamiento diferente, eran los que peleaban y decían, no, es que la guerra, la iglesia no puede tener tanto poder. Entonces ahí se dio una guerra, pero miren aquí qué pasa, que seguían existiendo los federalistas y los centralistas. Otra vez federalistas y centralistas. Entonces ya estábamos en la Nueva Granada y seguían con la pelea, ¿no? Entonces los federalistas, ¿qué querían? Que entonces que cada departamento tuviera sus propias leyes, que se separara la iglesia del Estado, querían que definitivamente que le dieran más beneficios a los campesinos, a los esclavos. ¿Y qué querían los centralistas? Todo lo contrario. Entonces querían que la iglesia siguiera estando ahí, querían que los esclavos siguieran siendo esclavos, que los campesinos no tuvieran derechos. Entonces ahí había un problema. Entonces se empezaron a pelear y empezó a haber una guerra. Una guerra es cuando una guerra civil, o una guerra, cuando había la guerra de los supremos, también se desató una guerra civil, que fue cuando se enfrentaban las personas con las personas. O sea, no se enfrentaban la guerrilla con el ejército, ni la guerrilla con los paramilitares, no. Se enfrentaban personas del común con personas del común. Entonces pasaban y decían, ay, usted es federalista, usted es centralista, usted mira, usted quiere esto, usted quiere lo otro. Se peleaban y eso se armó una guerra, ¿sí? Entonces, ahí se formaron lo que llamamos los partidos políticos. Entonces, los federalistas formaron un partido que se llamó el Partido Liberal y le dieron el color rojo. Y los centralistas formaron otro partido que se llamaba el Partido Conservador. Entonces, miren lo que tiene el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, ya se dejó de hablar de federalismo y centralismo y se empezó a hablar de liberales y conservadores, o de rojos y azules. Entonces, eso es así como el cuento, como ahorita con las barras bravas, cuando estábamos antes de la cuarentena, que entonces había partido entre Millonarios y Huila, o entre Santa Fe y Millonarios, y entonces se daban, mejor dicho, y se peleaban porque es que yo soy de Santa Fe, y es que yo soy de Millonarios, y es que yo soy del Huila, y entonces el Huila es lo mejor, y Santa Fe es lo mejor, y Millonarios es lo mejor. Se peleaban, y cuántos muertos no han habido por eso, ¿cierto? Pero cuando pasó la formación de los partidos políticos, los muertos fueron miles, fueron muchos muertos, porque los liberales y los conservadores tenían unas ideas muy radicales, quiere decir que no les cambiaban de ahí. Entonces, ¿qué decían los liberales? Sepárese la iglesia del Estado, que ya no haya esclavitud, que haya libertad de imprenta y libertad de expresión, que haya un sufragio universal, o sea, un voto universal y secreto, que todos pudieran votar, que hubiera libertad religiosa y de enseñanza, que el sistema de gobierno fuera confederado y que hubiera un libre cambio, o sea, que no hubieran impuestos para hacer las transacciones. ¿Qué decía el Partido Conservador? Decía, no, dejemos a la Iglesia Católica aquí. No se va a abolir la esclavitud.
se va a seguir censurando la prensa, o sea, el que no esté de acuerdo con nosotros no está de acuerdo con nada. La religión católica es la oficial y el sistema de gobierno es centralista, o sea, que se manejaba desde el gobierno central. Y que había un proteccionismo, o sea, que habían unos impuestos para las cosas que ellos hacían. Les voy a pedir un segundo, vamos a hacer un pequeño receso y ya vamos otra vez. Vale, profe. Listo. Entonces, dice que se formaron los partidos políticos. Entonces, ¿cuáles eran los partidos políticos? Liberal y conservador. Los liberales eran los rojos, los conservadores eran los azules. Eso fue en 1848. Entre 1848 y 1849 ay, perdónenme, un segundito. Listo. Entonces, entre 1848 y 1849 se empezaron a conformar ya lo que eran los partidos. Pero entonces eso también desató una guerra. Y desató una guerra civil que empezó en 1851. Y digamos que terminó, entre comillas, con la Constitución de 1853. O sea, se redactó otra Constitución, que fue cuando entró otro presidente, y ese presidente era liberal. Entonces, miremos aquí un poquitico cómo son las cosas. Entonces, resulta que había un problema entre los liberales y los conservadores. No se querían para nada. Y para nada es que no se querían, y es que se veían y se mataban. O sea, usted es conservador, yo soy liberal, lo veo a usted y lo maté. Usted es liberal, yo soy conservador y me mató, ¿cierto? Entonces, así era. O sea, se peleaban, se mataban, muertes por todo lado, porque es que era difícil con los liberales y los conservadores. Entonces, se empezó a dar una guerra civil, empezó en 1851. ¿Pero por qué se dio esa guerra civil? Porque subió un presidente liberal, ¿sí? Hasta ese momento, digamos que se había mantenido lo conservador en el gobierno, pero en ese momento subió un presidente liberal que se llamaba José Hilario López. Entonces fue el primer presidente liberal que hubo. Entonces, ese presidente liberal, ¿qué hizo? Cogió todas esas ideas que tenían los liberales, de abolir la esclavitud, de que la iglesia se separara, otra vez volvemos a lo mismo. Y entonces cogió todo y lo redactó en una constitución. Él no lo hizo solo, ¿no? Obviamente lo hizo con el Congreso, con el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces él lo que hizo fue y que todas esas ideas liberales quedaran en la Constitución. Entonces, la primera constitución liberal que tuvo nuestro país fue la de 1853. Se abolió la pena de muerte, porque antes de eso había pena de muerte, ¿sí? Para los que iban en contra del gobierno, para los que cometían crímenes, había pena de muerte. Pero en 1853, digamos que se empezó a ser más flexibles en la Constitución y se empezaron a tener más derechos para la gente. ¿Cuáles eran los derechos? Que ya no eran solo los ricos y poderosos los que podían votar, sino que todos podíamos votar, ¿sí? Todos podían votar. Los campesinos, incluso después aprobaron también el voto de los esclavos, o sea, de los negros, ¿sí? Que los esclavos ya no eran esclavos, ya eran ciudadanos, porque en esa constitución se dijo que la esclavitud ya no iba más, o sea, ya no iban a haber más. Sí. Y que pues todas las personas pues tenían unos derechos, entonces empezaron a tener más en cuenta los derechos de las personas. Entonces, eso hizo que se formara una guerra, otra vez otra guerra. ¿Qué era esa guerra? Que los conservadores, como no estaban de acuerdo con eso, no querían que pasara eso. Entonces los conservadores se fueron en contra del gobierno y se armó lo que era una guerra civil. Les vuelvo a repetir, la guerra civil es cuando están los civiles, o sea, las personas que se enfrentan con los que están ahí en el gobierno, ¿sí? Y se enfrentan con los militares y todo eso, y se matan los unos con los otros. Entonces, hubo persecución también de los conservadores a los liberales, los seguían demasiado y los mataban demasiado.
Entonces, ahí también, digamos que, lo que les digo, se empezaban a ver muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. Aquí sí ya van a saber más de lo que es liberal y conservador. Estos son los actuales símbolos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Los hemos visto, ¿cierto? Cuando salen ahí en las noches en el noticiero del Senado que van a salir los de los liberales y los conservadores, sale la L del Partido Liberal y la C del Partido Conservador. Siguen teniendo más o menos las mismas ideas, los liberales y los conservadores, ¿sí? Los conservadores van mucho en lo que es, y los conservadores siempre fueron como los más oligarcas. ¿Qué quiere decir los más oligarcas? Los conservadores siempre fueron las personas que tenían plata, los terratenientes, los dueños de tierras, los hijos de los más adinerados, de los más poderosos. Y los liberales eran los comerciantes, los campesinos, los esclavos, o sea, todos los que tenían como menos posibilidades, ¿sí? Después de hacer estos dos partidos, ya se formaron muchísimos partidos y en la actualidad hay muchos partidos, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en la actividad. Entonces, en la actividad, en el primer punto, bueno, antes de la actividad tenemos dos videos, dos enlaces, en donde vamos a ver bien lo que fue la Guerra de los Supremos y lo que fue el nacimiento de los partidos políticos. Esos son dos videos bajados de internet. Acuérdense que estos enlaces son de videos que nos apoyan la explicación. Y actividad. Entonces, la actividad es identificar el ideario político que pertenece a cada uno de los partidos. Entonces, Partido Liberal, Partido Conservador. Entonces, unión de la Iglesia y el Estado. ¿Quién me dice de quién era esa idea? De la unión de la Iglesia y el Estado. Liberales. No, Centralistas. que se unieran. Centralistas. Primera unión de la Iglesia y el Estado. Centralistas. Hablamos de liberales y conservadores. ¿Quiénes eran? Conservadores. Eran los conservadores los que querían la unión de la Iglesia y el Estado. Porque los liberales lo que querían era que se separaran. Además, De la esclavitud. ¿Quiénes querían la abolición de la esclavitud? Centralistas, profe. ¿Los qué? Centralistas. centralistas. El otra vez. Conservadores. Centralistas y federalistas. Estamos hablando de conservadores y liberales. Abolición de la esclavitud. ¿Quiénes querían abolir la esclavitud? O sea, acabarla. Los liberales. Muy bien, los liberales. El sufragio universal, ¿se acuerdan de lo que les dije que era el sufragio? ¿Qué era el sufragio? ¿Qué era, Mari? Esos son los federalistas. ¿Qué es el sufragio? El voto. Voto universal y secreto. ¿Quiénes querían el voto universal y secreto? O sea, el voto para todos. Los liberales. Los liberales, muy bien. ¿Quién tiene pregunta? ¿Quiénes querían que la religión católica oficial enseñanza? ¿Quiénes querían eso? Que Creo que el Partido Conservador. ¿Quiénes eran los del sistema federal? ¿Los conservadores o los liberales? Conservadores. No, los federalistas eran los liberales y los centralistas eran los conservadores. Acuérdense de eso. Igual, es que hay unos que están ahí conectados y a veces no escuchan. De todas maneras, yo ahorita les voy a subir esta grabación para los niños que no pudieron estar en la clase de Zoom. El segundo punto, investiga cuántos partidos políticos hay en la actualidad y dibuja el logo o imagen que representa cada uno. Así como este es el logo de los liberales y este es el de los conservadores, ahorita hay más partidos, está Cambio A mí me gusta la idea, pero es liberales. Es bien está el Polo Democrático, ahorita hay muchos más partidos, entonces tienen que colocar el símbolo de cada uno de los partidos, dibujarlo, ¿listo?
Dibujarlo. Partidos de... Dibujarlo. Dibujarlo. Bueno, listo. Esa es la actividad y ese es el tema de hoy. Pues son como... Profe, una el de pregunta. antes, súper complicadito. Dibujar todo.